Muy buenos días, Josep. Muchísimas gracias. El honor es mío estar en este foro importantísimo para el sector cárnico, sin duda, la distribución, pero para la propia sociedad, como iremos hablando. Es un reto, como comprenderéis, ante profesionales de las distintas partes, eslabones de la cadena, pues hacer una serie de reflexiones y, por tanto, yo voy a hablar de donde creo que puedo aportar algún valor. No es de carne, no es de ganado, no es de tienda. Voy a hablar de personas. Personas que consumen, personas que crean imaginarios y relatos, personas que hacen leyes. Y además, personas que en su conjunto somos predecibles. Los arquetipos humanos son muy predecibles y las dinámicas macro que hacemos también lo son. Decimos que vivimos en tiempos de incertidumbre y es verdad, pero hay las grandes líneas, las grandes ondas son muy predecibles y, por tanto, yo voy a contar una historia de lo que ha ido pasando para comprender en qué sociedad pues, habitamos y al mismo tiempo voy a intentar proyectar el futuro de estas ondas. Y mi historia comienza con un ciclo, ¿vale? En las vidas económicas, sobre todo, hay ciclos. Estamos acabando uno y empezando otro. Atención, que es muy importante en los momentos que vivimos. Y el ciclo anterior comenzó en 1989. Cae el muro de Berlín y Occidente, Estados Unidos a la cabeza, nos impulsa una globalización en el planeta. Globalización que sabéis perfectamente lo que era, es quitar aduanas, eliminar aranceles, permitir el libre tráfico de mercancías, finanzas y servicios. Aquello fue una auténtica revolución. Todos los países del mundo lo siguieron y de forma coordinada quitamos aranceles, aduanas y permitimos el libre tráfico. Como no puede ser de otra forma, si tú abres fronteras, los recursos tienden a asignarse en aquellos lugares donde son más eficientes y rentables. Las fábricas pues, se fueron a China, porque tienen una serie de características, y las distintas producciones agrarias se fueron reasignando en aquellos lugares donde, por clima, tierra, suelo, cultura, las personas, que son muy importantes, resultaban más eficientes. Moraleja, no había que ser ningún genio para predecir que mientras la globalización funcionara bien, esa eficiente reasignación de recursos significaba que los compradores podían tenerlo de distintas fuentes, de distintos lugares y, por tanto, con una tendencia a la baja. La eficiencia global tiraba los precios a la baja. De hecho, tan fue así que los que se hayan aficionado a la economía, un tema que se repetía mucho durante aquellos años posteriores y durante los principios 2000 es, oye, ¿cómo crecemos y, sin embargo, la inflación no sube? La explicación era que exportábamos inflación, comprábamos muy barato y encima un euro que estaba fuerte, doblemente barato. En este ecosistema de globalización también vino, y estáis aquí presentes, los años de la expansión de los modelos de distribución. El primer hipermercado en España se pone a finales de los 70, hace dos días. En los 80 y 90 se produce la expansión de cadenas, que continúa prácticamente con la entrada de cadenas europeas posteriores, etcétera, etcétera, hasta nuestros días. También es bien conocido que ahí pues, la distribución acumuló fuerza de negociación y, por tanto, su jefe de compra, figura que tomó mucho peso en las cadenas y que era temido por los proveedores, pues al final negociaba con mucha facilidad. Aquello de ibas a verlo y te decía amablemente, oye, que yo te quiero mucho, te comprendo, pero aquel me lo da más barato. Ya sabes lo que hay, o lo tomas o lo dejas. Esa técnica de negociación, bueno, pues en el fondo ayudó a deprimir precios. Llevaron o se presionó al sector productivo muchísimo. El sector productivo se encuentra con que hay alternativas más eficientes de muchos de los productos, de otros no, de otros éramos nosotros más eficientes, ¿vale? En la vida cada uno los recursos se reasignan, pero al mismo tiempo con una presión fuerte de la distribución. Eso unido, que en fin, del 95 para adelante, 96, hubo buenos años agrícolas, no hubo grandes sequías, los propios avances de las técnicas agropecuarias, pues hizo que del 2000 al 2020 Europa disfrutara de la alimentación más barata de su historia. Jamás comer salió tan barato. Jamás la comida fue tan buena, bonita y barata. Jamás para un ciudadano le fue más cómodo abastecerse en el supermercado de la esquina o en la superficie comercial del extrarradio al cual iba en coche. Fue baratísimo. Y aquí pasaron dos cosas muy interesantes. Primero, era tan barato comer
que comer desaparece de la preocupación de los ciudadanos. Tú mirabas las encuestas, fue mi caso, la ibas viendo, en ni una sola aparecía ya, a partir de los 2010, la alimentación. No preocupaban otras cosas. El paro, la vivienda, la sanidad, la educación, otros rubros del gasto familiar, pero no la alimentación. Había desaparecido de las prioridades del ciudadano. Pensemos en un ciudadano de un octavo C, de una gran ciudad, europea, porque estas dinámicas son profundamente europeas. Una Europa, además, que se iba haciendo o convirtiendo en eminentemente urbana. Urbana porque la mayoría de sus gentes viven en ciudades, metaurbana porque la mayoría de la gente ya son hijos de gente que nació en las ciudades, fueron sus padres, sus abuelos, lo que hicieron la migración del pueblo a la ciudad y, por tanto, esencialmente urbano. Hablamos de personas bien intencionadas. Esto no es una película narrativa de buenos y malos. Es la sociedad en la que habitamos. Por tanto, pongámonos una sociedad urbana, eminentemente urbana, a la cual la alimentación no le preocupa, no es su problema. Sociedad urbana que hace leyes, porque la sociedad urbana es la que tiene la fuerza en democracia de los votos por número, pero no solamente eso, es la que crea los relatos, es la que crea los imaginarios, es la que hace las normas. Y eso es muy importante. La norma que emane de una ciudad va a ser la que responda a sus imaginarios. Bueno, fue en esos años precisamente, del 2000 al 2020, cuando entran con fuerza los nuevos valores, las nuevas ideas, las nuevas sensibilidades. Y así, pues el vector, por ejemplo, que es muy importante y muy positivo, de medio ambiente, de sostenibilidad, va tomando fuerza. Y los que seguimos las encuestas veíamos con interés cómo iba creciendo la preocupación ambiental dentro de la escala de prioridades de la sociedad. Iba ascendiendo hasta convertirse en sus distintas acepciones, variantes y modalidades en un tema muy importante para la sociedad. Entonces ya fijaros en ese vecino, en esa vecina de un octavo C, que es la que manda, porque mayoritariamente y su capacidad, que le preocupa mucho el medio ambiente, y hace bien, y no le preocupa nada la alimentación, porque cree que es algo que aparece por generación espontánea en el anaquel de un supermercado. ¿Qué tipo de norma va a hacer esa sociedad? No hay ninguna duda, era predecible. Todo esto lo iba escribiendo, pues iba a hacer una norma que respondiera a sus intereses, a sus inquietudes, a sus preocupaciones. Por tanto, todas y cada una de las normas que se han aprobado en todo y cada uno de los países europeos durante estos años o han limitado o han restringido y siempre encarecido la producción agropecuaria. Todas y cada una de ellas. Era normal, no podía ser de otra forma, no nos dábamos cuenta. Ahí, claro, el sector iba sufriendo calladamente, con una incompresión tremenda, porque aunque protestara, la sociedad no lo veía. No existía, hasta que algo no es problema para la sociedad, no ve lo que hay detrás. Y el sector, bueno, pues fue sufriendo su pérdida, que es lo que a mí, yo vivo en un entorno agrario, mi familia, mis amigos, y yo iba viendo la pérdida de poder, de prestigio social, económico, político, muy llamativo, era muy llamativo. Y yo me preguntaba el por qué, por qué, por qué. Bueno, pues ¿por qué? Porque la mercancía que nosotros producimos, carne, verdura, alimentos, era una mercancía que se consumía pero que no se valoraba porque se había convertido en una commodity de facilísimo y baratísimo acceso. Además, esos valores hizo que los nuevos valores urbanos, que querían un campo pues, para salir, para disfrutar, prístino, puro, hermoso, pues claro, empezó primero a ver al agricultor a despreciarlo. Fueron los años, fijaros, cuando se desmonta los aranceles, la PAC muta y la PAC empieza a subvencionar pues abandono de tierra, barbecho, moraleja. A la gente le llegaba que los agricultores se le pagaba para no producir. O sea, tenemos que no valoramos la agricultura, los productos que hacen. Encima, cuando salimos al campo nos molestan sus granjas, sus invernaderos, sus regadíos, sus tractores, sus silos, sus cercas. Nos molesta, nos molesta. Y encima nos enteramos que son gente que le pagamos por no trabajar y por no producir. Se estaba creando un magma sociológico que tendría que producir lo que necesariamente fue produciendo. Los alimentos siguieron baratos, el sector
empezó a sufrir, y sufrir no solamente en su cuenta de resultados, sino en su propia dignidad. Oye, es muy duro. El prestigio social es parte de nuestra retribución moral. Es muy importante tener oficio y ser reconocido individualmente y como profesional. No ser reconocido profesionalmente nos duele, nos desmotiva, nos castiga. Para ir progresivamente, a medida que entraba otro nuevo vector, que era el animalismo, que tiene muchas componentes positivas y muchos riesgos de exceso, ¿vale?, que hablaremos también, pues primero desprecio y después ignorancia se fue mutando progresivamente en un dedo acusador que os decía o nos decía maltratadores animales, enemigos del medio ambiente. A tal punto llegó que la última PAC, la que tenemos ahora, recogió ese inconsciente colectivo europeo de todos esos vecinos y vecinas urbanas que tienen unos idearios y vino a establecer una PAC que en el fondo viene a decir algo que a la gente le gustaba, no lo pensaba mucho y que a los advertidos nos aterra, que era el campo europeo, señoras y señoras, para pasear, para que los europeos puedan gozarlo y pasear en paz. Los alimentos, esos que los produzcan otro por ahí. Y aplicó una serie de políticas agrarias desde la desconfianza hacia el sector productivo. Y es muy curioso. La PAC, uno lo mira, tiene distintos vectores, pero el que de verdad la condiciona, como no puede ser de otra forma, en una sociedad que ya os ha dado la escala de sus prioridades, era la sostenibilidad. Por tanto, hacemos normas que vayan a potenciar la sostenibilidad de nuestros sistemas agrarios y sospechamos de agricultores y ganaderos porque en el fondo están deseando fastidiar ese medio ambiente y le aplicamos cuadernos digitales y una serie de procedimientos complejísimos que han irritado parte de las tractoradas. Ya la puntilla son esta humillación, la ignominia de los cuadernos digitales y demás, porque no se hacen con el noble deseo de ayudarte en tu transformación digital, que es importante y necesaria. Se hace para controlarte, directamente para meterte el gran hermano digital en tu casa. Bueno, pues este era el clima que tenemos cuando en 2018 pasa algo. Pasa algo muy curioso. Era Trump presidente entonces de los Estados Unidos y de repente empieza a poner aranceles. ¿Cómo que aranceles? Uno de ellos, recuerdo perfectamente, nos afectó, a mí familiarmente me afectó, es un sector importante en Sevilla, que era la aceituna de mesa. ¿Por qué de repente nuestro paladín, nuestro campeón de la liberalización internacional, pone trabas, pone muros? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, el que iba siguiendo los papers, los lobbies, la universidad americana, sabía la respuesta. No fue una ocurrencia tuitera de Trump. Biden lo continuó después. Sencillamente es que la inteligencia americana estaba diciendo, vamos a ver, hemos creado algo que se llama la globalización. Se ha puesto en marcha en el mundo con gran éxito. ¿Y quién está ganando? ¿Quién se está aprovechando de verdad de la globalización? ¿Quién era nada y se ha convertido en todo? ¿Quién puede ganarnos en un juego geopolítico de poder y económico? China. Luego entonces Estados Unidos decide sencillamente cambiar las reglas de juego. Y llega la pandemia y ya es un mundo a partir de la pandemia que cambia de ciclo, ¿vale? Y esto es muy importante. El ciclo globalizador de ese artefacto perfecto que funcionaba muy eficientemente, donde los recursos se reasignaban en lugar de eficiencia y te los traían bueno, bonito y barato, se quebró. No se rompe del todo, pero le ponen un arancel por aquí, una aduana por allá, empiezan a ponerle arena a los engranajes. Y si tú tienes un engranaje, funciona muy bien y a uno solo lo fastidia, que ya hace clac, 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 y vienen los desajustes, que es una palabra que ha llegado para quedarse y que tiene, bueno, a los que estáis en distribución, es una pesadilla, porque los desajustes significa eso, que no vas a tener siempre una programación perfecta de tu insumo y de las mercancías que precisas en el momento adecuado. Cuando la globalización funcionaba, teníamos aquello tan bonito del just in time. Oye, mi proveedor me lo pone la mañana que lo preciso en la puerta. No tengo almacenes, ya se encarga él. Es un rollo que yo externalizo en su responsabilidad. Yo a producir con lo justo. Ya eso empieza a no funcionar. Ya empezamos a tener riesgo de desajuste. Ya empezamos a hacerlo. Y este nuevo ciclo, que va a ser muy importante y prolongado, advertencia, ¿vale? Predecible, igual que predecíamos la venganza del campo, que se iba a expresar, como estamos viendo, en una subida de precio del carro de la compra que no ha hecho sino comenzar, es predecible pensar, analicemos simplemente este mundo. La globalización
No se va a romper del todo, yo creo que no se va a ver, pero va a hacer una desglobalización parcial, por bloque, por producto, por tecnología, por racha, por tiempo. Por tanto, no va a ser ese artefacto perfecto que tuvimos. Luego, en la hipótesis más favorable, que sería una globalización más o menos eficiente, va a haber una tendencia de subida de precio al alza, porque ya no va a ser tan seguro como antes. Si a esto le sumamos pues los conflictos, hay dos polos ya muy claros, justo en la línea de fractura, como los volcanes salen en la falla, pues justo en la línea de fractura estáis viendo cómo estamos siendo testigos de conflictos militares, guerras crueles, complejas y que están asolando el mundo, ¿no? Y uno dice, vamos a ver qué hipótesis tengo. ¿Cuál creéis que es más probable? ¿Que el mundo vaya a un mundo donde volvamos a la paz y armonía entre las humanidades o un mundo donde va a haber continuamente por aquí y por allá guerritas o guerrazas? A día de hoy yo veo un mundo con conflictos, ¿vale? Con conflictos y, por tanto, conflicto significa inseguridad en el mar, fletes más caros y, por tanto, subida de precios. Lo estáis viendo, lo escribíamos en el libro, La venganza del campo. ¿Qué tiempo va a tardar alguien que le ponga un petardazo a un barco por el Golfo Pérsico? ¿Qué tiempo va a tardar? Pues ahí tenemos esta gente de Yemen, los hutíes, buena gente los hutíes, pues pegándole petardazos a los barcos. Moraleja, o el barco da la vuelta, que es dinerito y tiempo, o el barco paga un flete, un seguro, que encarece la mercancía. Moraleja, cambio de ciclo, toda esa dinámica que hacía de presión de precios se va mutando a una dinámica que significa subida lenta de precios. Tampoco se va a romper de todo, y riesgo de desajuste y riesgo de cortar cadenas en un momento dado y subidas puntuales de precios, ¿vale? No veo pero esa realidad. Dice uno, bueno, pues producimos nosotros. Y es cuando nos encontramos la realidad que hemos venido haciendo, fruto de estas políticas, de estas prioridades sociales que os comentaba, pues el sector agrario, ganadero y pesquero, en parte de ello, otra parte ha sido muy puntero, ha pedido, en fin. Yo siempre hablaré de la media, ¿vale? Hay productos que van muy bien, otros que van muy mal. Yo me voy a la media, pues ha quedado desmantelado. Europa era exportador amplio y Europa nos hemos ido convirtiendo progresivamente en importadores. Esa sociedad a la que la alimentación no le preocupaba porque era barata y tenía valores, empezó necesariamente a confrontarse con sus propias paradojas. Que esto va a ser uno de nuestros grandes recursos para el cambio de ciclo que estoy diciendo. Como no puede ser de otra forma, en un mundo que ya no es tan global, en un mundo en guerra, en un mundo que la población crece, en un mundo donde hay cada vez menos tierra fértil, en un mundo, en una Europa donde nos hemos creído y hemos castigado a nuestro sector productivo, como no puede ser de otra forma, la cesta de la compra comienza a subir. Y aquí es donde se va a confrontar, y esto es un tema muy profundo, muy sociológico, porque venimos de un momento de gran ideal, ¿vale? En las sociedades alternan, igual que tú pasas de presidentes halcón a paloma y de paloma a halcón, hay una pulsión sociológica en el inconsciente colectivo que funciona siempre. En la humanidad también pasamos de periodos donde la capa del ideal, del idealismo, de los grandes valores, nos motivan, y está muy bien, son transformadores, pero el único riesgo que tiene cuando nos abrazamos arriba de las nubes que dejamos de tocar suelo, y entonces empiezan los problemas. Estamos justo en ese cambio de ciclo. La cesta de la compra comienza a subir. Tan ideal pintamos en nuestros campos que al final el pepino y el tomate se puso por las nubes. Ahí la sociedad no entendió cuando empezó a subir la alimentación. Oye, si estaba acostumbrado a precios de ruina, ¿por qué suben? Ya sabéis la fase de los conflictos humanos, eso de negación, ira, aceptación y negociación, ¿no? Pues los pulsos, las pulsiones humanas se repiten. Primera perplejidad, acordaros, suben los alimentos, pero ¿qué pasa? Tal, la pandemia, los rusos, Ucrania, siempre había un motivo, y empezaron a echar responsabilidad. Y atención, primero metieron a los agricultores. Esta tractorada yo creo que ha sido muy oportuna, en fin, esperemos que sirva para ser un golpe en la mesa que le interesa al propio sector, que le interesa a la distribución y que le interesa a la propia sociedad. Porque el carro de la compra va a ser el que mida y ese va a ser el precio que nos va a unir a todos y al que hay que seguir de verdad en estos tiempos. Bueno, pues esta sociedad empieza a ver que suben los precios,
y los políticos, los gobiernos de distintas partes de Europa, como sabéis, fase número 1, hay que buscar chivos expiatorios. ¿Quiénes son los culpables? Primeros culpables, distribución, los malvados intermediarios y, en principio, los malvados agricultores. Los agricultores cayeron pronto y ahora van mutando. El discurso populista apunta a la distribución, apunta a los fondos que invierten en campo, etcétera, 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 y apunta al vecino, que siempre es muy socorrido. En Francia nos responsabilizan a los españoles, nosotros a los marroquíes. Siempre alguien de fuera hay para echarle la culpa. En estos momentos, la cesta de la compra sigue subiendo. Según mi tesis, va a continuar haciéndolo. Cuando estaba a 125 o 150 euros un carro lleno de compra quincenal de una familia media, bueno, un sueldo medio no le era relevante. Ya el carro está a 200, 250 euros. Y hay que ir 2 veces al mes a llenarlo. Si continúa así, el carro se va a poner a 400 o 500. Esto la gente lo entiende. Esto la sociedad urbana lo entiende y lo padece. La alimentación pasa de ser algo irrelevante a convertirse en algo muy importante. Y eso, estamos justo en esa transición. Riesgos que tenemos, que primero va a poner foco en la distribución. Ya si queréis después, pues hablamos de la materia. Ya anticipo que a la distribución se le pueden achacar muchas cosas, pero en general su nivel de competencia entre ellas es tal que su acción es deflacionaria y no inflacionaria. Por tanto, la misma distribución, eficiente, ineficiente, lo que queramos, existe ahora que hace 2 años y medio. Hace 2 años y medio el carro era 150 euros y ahora es 250 euros. No está ahí el problema del encarecimiento de los alimentos. No está en la distribución. No es verdad. Hay que desmontar eso. Está en algo tan simple, tan antiguo y tan bíblico de que faltan alimentos de base. Que estamos produciendo menos, lo que se produce es más caro y hay riesgo de desajuste. Y eso es el motor de la subida. Y como no se está abordando esa materia que es el motor, estamos con los trampantojos y los entresueños de unos y otros, el motor va a seguir cebando esa subida. Es lo que yo llamaba la venganza del campo. Uno, el sector te lo estás cargando por renta, por dignidad, por herida moral de sentirse despreciado y ahora por acoso digital de la comisión, pero y al mismo tiempo la ciudad. Y ahora, en esta sociedad donde el animalismo fue avanzando, también esos cambios sociales tan interesantes, ¿no? Porque realmente son muy interesantes. Llegan las mascotas, la soledad, las ciudades se hacen más frías y las mascotas van tocando un cuerpo y están muy bien, están muy bien. Nosotros tenemos que estar muy atentos al tan de los valores de la sociedad. No podemos confrontarnos, porque probablemente sea además injusto, a valores que son hermosos. Tenemos que entenderlos. Yo hay algo que siempre recomiendo, y no es porque esté en este foro ahora, cuando participo en algunos think tanks y tal, y digo, oye, si queréis, ¿sabéis quiénes son los mejores sociólogos del mundo? Y me dicen, ¿quién? Yo digo siempre, los tenderos. Vete a un supermercado y vas a ver la sociedad, cómo han cambiado los tipos de familias, cómo las monodosis, cómo los gustos bio, vete a un supermercado y vas a ver todas las tendencias sociales reflejadas ahí. Nosotros, el tendero, que lleva muy pegado al a la piel de la sociedad, va trasladando esas demandas. En general, el sector también tiene que entenderla. Por eso tenemos que ser sensibles. Ahora bien, animalismo y derechos animales, sin duda, por supuesto. ¿Quién se puede oponer? Pero todo tiene, como siempre, el riesgo de los excesos. Se van a contraponer valores y necesidades. A largo plazo siempre ganan las necesidades, ¿vale? Eso ya, fijaros cuando en Alemania hubo el apretón del gas ruso, enseguida se pusieron en marcha así. Cuando tú confronta valores y necesidad, al final la necesidad gana. Cuando tú tienes valores, pero el carro de la compra se te ha puesto a 500 euros, no preocuparos que a partir de ese momento a la sociedad urbana europea le van a caer mucho mejor sus agricultores y ganaderos, muchísimo mejor. Los va a animar a que produzcan y que produzcan bien. Es el carro de la compra el que manda. En el mundo de los derechos de los animales hemos sufrido tremendamente estos años. Hemos sido acusados una y otra vez por un activismo inteligente y bien dotado del maltratador animal. Aquí hay muchas circunstancias, pero para mí, también lo abordo en el libro, hay un hecho
que tenemos que afrontar sin complejo, ¿vale? Y es muy importante, porque o no lo creemos o malamente, ¿no? Es la idea si tenemos como especie derecho moral a comer carne. Oye, comer carne significa sacrificar un animal, quitarle la vida. Hay quien entiende que eso es algo inmoral porque son seres sintientes y seres, bueno, de los ecosistemas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no tenemos derecho moral. Bueno, yo ahí mantengo, primero, cualquier postura es respetable, estamos en una democracia, como no, se expresan con libertad. Yo ahí mantengo que la especie humana tiene derecho moral a consumir carne, al igual que un león tiene derecho moral a comerse una gacela. Un león no peca cuando con sus garras y sus colmillos destripa y se come una gacela, no está pecando, está alimentándose, es la cadena trófica, es la cadena de la naturaleza. La humanidad, que es omnívora, y está Juan Pascual, que también lo ilustra, y Álvarez, que también están, cumplimos nuestro papel trófico en la cadena a consumir carne. No hay ningún pecado, comer carne no es pecado, es más, es sano y recomendable en una dieta equilibrada. A partir que nos reafirmemos esa base, ya pues hablaremos de toda la cuestión. Yo creo que entramos en un cambio de ciclo muy importante ahora, y voy a ir terminando, que va a venir marcada por las nuevas elecciones europeas. Vamos a pasar de un ciclo de las grandes ideas, que muchas de ellas hay que mantenerlas, porque en el fondo tenemos que luchar, y nosotros los primeros, porque el medio ambiente y la sociedad mejoren, no somos enemigos, queremos equilibrar y queremos hacerlo a un mundo que vamos a ir a gestionar las cosas, porque la cesta de la compra se va a poner cara y muy cara, y la sociedad nos lo va a exigir gestionar. Fijaros en estos momentos, hay normas que ya se han ido parando, es decir, hay un deseo, porque Europa, en ese momento, cuando llegamos al delirio máximo, nos mirábamos arriba, en los angelitos, en los arcángeles celestiales, permanentemente con unas ideas que están, bueno, hermosas, pero que confrontan ya abiertamente con las necesidades de su población. Es cuando decidimos aquello que produzcan otros. ¿Creéis que es sabio? ¿Creéis que es inteligente? ¿Creéis que es prudente? ¿Creéis que es de buen gobernante en estos momentos de guerra, de conflicto, darle la llave de nuestra despensa a un tercero? Eso se llama suicidio alimentario y no lo vamos a permitir. Es decir, yo creo que ahí va a haber cambios muy notables en el cambio de ciclo. Por eso es ahora cuando los sectores tienen que articular discursos, porque ahora nos van a oír. Hasta ahora había sido mucho más difícil porque no les interesábamos a la sociedad. Ahora, con el carro de la compra a estos precios, comenzamos a interesarle y mucho a una sociedad que nos precisa y que nos interesa. La venganza del campo está llegando en forma de subida de precios, depende entre todos el conseguir que no se produzca. Yo os quiero, por cumpliendo el tiempo que tenía asignado, muchísimo vuestra invitación, muchísimo el poder hacer reflexiones de algo en lo que creo y que, como veis, tiene una honda raíz sociológica y antropológica. Estamos en un cambio de ciclo que va a afectar a la forma y la relación de la cadena de distribución, la forma en la que compra y se provee, donde puede que haya inversión de la fuerza de negociación en algunos momentos y donde vamos a tener una sociedad que por vez primera va a preocuparse por nuestras cosas. Tenemos que hacer un discurso bueno, en positivo, inteligente, buscando equilibrio. Y fijaros, y ahí termino, propongo una estrategia alimentaria europea donde el vector de decisión no sea únicamente la sostenibilidad, que hay que mantenerla porque es irrenunciable, sino mi tesis ahí es que a este vector hay que complementarlo, añadir también el derecho de los ciudadanos europeos a una despensa variada, sana y a un precio razonable. Y para tener un precio razonable tenemos que tener infraestructuras agropecuarias que nos permitan precios competitivos. Ahí vamos a ser los grandes aliados de la sociedad. Por vez primera nos van a percibir no como enemigos, sino como los grandes aliados de sus necesidades. Tenemos delante de nosotros una oportunidad histórica. Y siempre me gusta, pues, la reflexión final, agradeceros. Sé que también hay aquí ganaderos, sé desde luego estáis toda la distribución, la industria. Agradeceros vuestra tarea, porque en última instancia no solamente trabajáis para llevar el pan y la carne a vuestros hijos, sino que trabajáis sobre todo para llevar el pan y la carne a los hijos de todos los demás. Muchísimas gracias.